Luis, creo que es mejor apagar aquí este aparato, sí, que deja un poquito más de ruido, ¿no? Para la grabación. Sí, es mejor, sí. ¿Empezaste ya? Vale, listo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos con Melba Escobar, que es colombiana, y para la presentación de Melba le he pedido a Juliana, que ya la conocéis, porque el año pasado ya cerró el club de una manera muy magistral, ¿no? Le he pedido a Juliana que haga la presentación de Melba. Y como habéis escuchado, después de la presentación, Melba va a hablar un poquito también, añadirá algunas cosas que quiera y después empezamos nosotros ya con nuestras preguntas, ¿vale? Ju. Hola Melba, buenas noches. Soy Diana, estudiante de español, y me gustaría agradecerte por tu presencia, por tu precioso tiempo dedicado a nosotros, y que fue un placer leer tu libro y seguramente va a ser discutirlo aquí entre nosotros, ¿vale? Entonces, para empezar, una pequeña presentación de la escritora. Melba Escobar es una escritora y periodista colombiana, autora de Duerme Vela, Planeta 2010, Johnny y el Mar, Traga Luz 2014, traducido al inglés y al alemán, y seleccionada dentro del catálogo White Raven 2015, reconocimiento de la Biblioteca Juvenil Internacional de Múnich, Alemania, a títulos internacionales. Su novela La Casa de la Belleza, MC 2015, ha sido traducida a 18 idiomas y recomendada por medios como The Guardian y Le Figaro. Su más reciente novela, La Mujer que Hablaba Sola, Seix Baral, 2019, fue descrita por Juan Gabriel Vázquez como un inventario despiadado de las formas con que esta sociedad se las arregla para violentarnos. Cuando éramos felices y no lo sabíamos, narra 4 viajes entre Venezuela y Colombia en tiempos apocalípticos. Este primer libro de no ficción fue publicado por Seix Baral en América Latina en 2020 y en 2022 por Ariel en España. Escobar es columnista del diario El Tiempo, Colombia, y colaboradora ocasional de El País en España. Ha llevado talleres de escritura creativa en distintos centros y universidades, así como talleres de crónica, reportaje y cursos sobre los límites entre ficción y no ficción. Vive en Barcelona con su esposo y sus 2 hijos. Bueno, Melba, lo que quieras añadir y lo que nos quieras contar sobre la Casa de la Belleza, además de que está traducida a más de 18 idiomas, que ella tiene alguna sorpresita por ahí. Va. No, pues muchas gracias por haberme leído, por estar hoy acá. Me gusta mucho estar hoy acá y me tienen trasnochándome. Son las 11 de la noche. ¿Ustedes dónde están? De San Paulo. En San Pablo, claro. Ya. Bueno, la Casa de la Belleza acaba de salir en Brasil recientemente, hace pocos días. Entonces tienen como la primicia. Probablemente son el primer grupo de lectores en Brasil, porque el libro acaba de salir allí. Entonces, bueno, no, me hace mucha ilusión porque la verdad es un libro que yo creo que tiene mucha cercanía con Latinoamérica y probablemente con países como Colombia, Brasil, México, sentimos mucho de esta realidad que cuenta la novela en nuestra sociedad. Sí. En particular, creo que Colombia y Brasil tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Las grandes desigualdades sociales, el amor por la fiesta, el mar, la vida tropical sabrosa, pero a la vez la violencia, ¿no? Hay muchos elementos comunes. Entonces, me da mucha curiosidad también, la verdad, escucharlos y seguramente volverlo más como una conversación donde podamos hablar y saber qué les llamó la atención, qué cosas les interesan de la novela, qué preguntas me quieren hacer. Me da mucha curiosidad escucharlos también.
Vale, también cuando estuve en España me contaste que se han vendido los derechos de la novela y ahí me gustaría que lo contaras tú. Sí, bueno, también digamos que quizá como notaron, es una novela que tiene pues muchos elementos audiovisuales, se presta muy bien a imaginarla, uno casi que la va rodando, ¿no? En su cabeza mientras la lee. Entonces ya, aunque si bien en 3 oportunidades se habían vendido los derechos audiovisuales, no se había podido concretar porque normalmente es una productora quien lo compra y a su vez intenta venderlo a una plataforma como Netflix o lo que sea. Y finalmente, hace poco la compró Amazon Prime, que ellos pues no solo son productora, también son plataforma, o sea que esta vez sí, por fin, esperamos que en un par de años vamos a tener la serie. Ujú. Entonces esa era la novedad, ¿no? Podremos discutir ahora con ella y seguramente dentro de muy poco, 2 años es poco, ¿no? Tendremos el privilegio de ver la serie y entonces podremos tener una triple visión, la de la lectura, la de la discusión con Melba y después la adaptación. Melba, ¿tú vas a participar en la adaptación? ¿Estarás ahí presente o no? No, la verdad es que no, normalmente a uno sí le suelen dar esa posibilidad de si quiere o no hacerlo. La verdad yo no he querido. Siento que uno como autor probablemente se vuelve un palo en la rueda de los guionistas y de los productores diciendo no, así no es, lo están haciendo todo mal, no entendieron nada. Entonces, prefiero hacerme a un lado, la verdad, porque creo que como dice un amigo mío guionista, los libros adaptados, la peor pesadilla es tener el autor dentro del proyecto. No teníamos esa visión, creíamos que era más enriquecedor que entorpecedor. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Oh, Marta, disculpa, no, solo que cuando Melba estaba hablando de que la novela ya había sido traducida al portugués de Brasil, es solo para decirte que en realidad estos que estamos aquí te leímos en español. Sí, Los lectores aquí no leen, normalmente no ponemos libros en portugués, le ponemos libros en español, sí. sí, pero ya me han dicho que han encontrado tu libro en las librerías aquí en Brasil. Sí. Entonces ya han venido, Bueno, mira, muy ¿te bien. viste en portugués? Y yo, sí, era una sorpresa, pero vale, muy bien, una sorpresa Muy bien, adelantada. muy bien. Ok, Ana. Buenas noches. Soy escritora também, Ana Paula Guedes Pereira. Eu gostaria de saber como surgiu a ideia de colocar o lugar de evidência de um crime que aconteceu em uma casa de beleza, como vocês dizem, né? Casa de beleza. E porque é uma coisa que realmente representa muito, porque a casa de beleza é um lugar que se cultiva a beleza, se cultiva questões superficiais também, e como é que entra como é que surge, como é que você desenvolve um tema, um livro sobre isso, assim, sabe? ¿Entendiste? Sí, muy buena la pregunta. Bueno, realmente digamos que habría que empezar por decir que yo ahora vivo en Barcelona, pero antes de escribir La Casa de la Belleza también estaba viviendo en Barcelona y cuando regresé a Bogotá me dio muy duro, me costó mucho trabajo el regreso. Mi madre era española, mi padre colombiano y yo nací y crecí siempre en Colombia, pero digamos que España también es un país cercano y desde niña, quiero decir, y cuando llegué a Colombia me parecía que había una cantidad como de pequeñas, muy sutiles violencias que no se llamaban así, ¿no? Quizá porque ha habido una violencia tan espectacular y tan ruidosa y grande que ha ocupado como ese espacio de esas microviolencias que vivimos a diario, en la cotidianidad, en el trato, en lo que hemos normalizado y no es normal, ¿no? Entonces estaba como muy amarga, me costaba mucho trabajo como lidiar con el día a día, veía muchas noticias, porque como pueden ver hay
De hecho, muchas de las referencias de cosas que pasan en la novela estaban pasando en ese momento en el país. Eso es algo que ustedes no tienen por qué saber. Pero digamos, no sé, hay un agente de la DEA que se muere porque lo atracan, eso pasó. Hay la boda esta espectacular de la hija del procurador, fue exactamente así. En fin, hay una serie de feminicidios que narra la novela que son exactamente copiados de... Eran muchos guiños, digamos, casi que privados a lectores colombianos de la época donde yo estaba filtrando noticias, ¿no? Entonces un poco como que lo que quería era desahogarme. Un amigo escritor me decía que yo estaba escribiendo una novela de odios. Y yo pensé, pues sí, bueno, el primer párrafo es una retahíla de odio, sin duda. Y un poco lo que quiero decir sobre eso es que yo creo que uno solo puede odiar lo que en el fondo quiere con locura, ¿no? El odio es una emoción demasiado intensa para dedicársela a algo que nos es indiferente o que no nos apasiona. Entonces, porque digamos que después de escribir La Casa yo recibí muchas críticas de alguna manera por decir, esta no es la manera como queremos vender nuestro país, ¿no? Y yo decía, pues no sé, no estoy segura, porque creo que hay muchas cosas que se ven ahí también, como de lo apasionante que es, de lo intenso que es, de lo vibrante, ¿no? En fin, no diría que es todo negativo, creo que es un mundo muy propio y muy auténtico, de mucha pasión. Y realmente siempre me ha asombrado la obsesión colombiana con la belleza. Es un tema recurrente, ¿no? Es como, siempre está. Tenemos muchas reinas de belleza y mis universos y no sé qué, un poco como Venezuela antes también siempre ha estado la competencia, pues como a ver cuál es la más guapa. Y hay una cosa mucho como esta idea de validar la importancia, digamos, de la mujer por su belleza, ¿no? Como por su estatus, yo qué sé, estético, ¿no? Que es capaz de lograr una mujer por su belleza, ¿no? Entonces, digamos que tenía como toda esta confusión de sentimientos y sensaciones, impresiones, y la verdad empecé haciendo una crónica sobre peluquerías. Era una crónica para una revista de Colombia que se llamaba Soho, se llamaba esa revista. Y yo les propuse, ellos hacían como temas más bien frívolos, aunque con mucha profundidad periodística. Yo les dije, yo quiero hacer una crónica larga sobre las peluquerías en Bogotá. Y me dediqué a ir a peluquerías en zonas muy distintas de la ciudad, como en barrios muy ricos, otros muy pobres, clase media, ¿no? Un poco era como tratar de entender qué pasa en estos lugares. Y lo que más me asombró en este proceso, la crónica además se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando y no iba a ninguna parte. O sea, yo decía, esto no me lo va a publicar en ninguna revista porque está larguísimo y no sé a dónde voy, pero a la vez estaba muy metida en el tema. Y de pronto sentí, no, yo creo que esto es más una novela, ¿no? Y una vez decidí que era una novela, escogí la peluquería. La peluquería se llama en Bogotá Bellísima. Existió por más de 30 años y cerró justo el año pasado. Entonces quedó por lo menos en el papel. Mucha gente también la identificaba, me decía, ah, la Casa de la Belleza es bellísima. Sí. Y yo empecé a ir a este lugar y un poco mucho de lo que leen ahí, pues lo tomé de esas visitas, ¿no? Como la madre que le habla en inglés a la hija para que la que las atiende no comprenda, en fin, mucho es tomado, mucho de lo que se dice, de cómo es el trabajo, de las reglas, todo es un trabajo bastante documental. Hay mucho trabajo documental en la novela. Y digamos que un poco lo que sentía era como que no veía cómo cómo hacer girar la trama. Y de alguna manera pensé, bueno, va a tocar matar a alguien. Es como la única forma de poner a rodar la trama es matar a alguien. Y nunca lo había hecho porque mi escritura era antes como muy intimista, mucho más primera persona, una cosa onírica, más poética.
pero también tenía mucho el deseo de intentar algo distinto, ¿sí? Como de intentar una novela en el sentido un poco más clásico, decimonónico, ¿no? Es decir, una novela con varios personajes, varias tramas, varios lugares, etcétera, y varios giros. Entonces fue cuando dije, la persona que le tocó es a esta muchachita Sabrina, ¿no? Y sin duda alguna eso detonó de alguna manera en todo lo que ocurre después. Y también debo darle el crédito a un autor griego que para mí fue muy importante, que se llama Petros Markaris, que es, él lo escuché en una charla del Hey Festival en Cartagena y fue como, ¡pum!, se me prendió un bombillo, porque él dijo que la novela negra era bastante despreciada en el marco como de la literatura, digamos, pero que realmente si uno pensaba la gran novela europea del siglo XIX era novela negra, ¿sí? En teoría las mejores novelas, como Crimen y Castigo, por ejemplo, se podría considerar una novela negra. Y él, que es autor de novela negra, dice que la particularidad de las novelas negras es que el asesinato permite conectar capas de la sociedad que usualmente no se tocan. Y esto me pareció muy lúcido y pensé, si yo lo que quiero es de alguna manera que entren en contacto la empleada de la peluquería con el congresista, con no sé, necesito un elemento que de alguna manera los una a todos bajo una misma causa, un mismo paraguas, y esto es el crimen, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que eché mano de elementos que son ya bastante clásicos en la literatura, con la diferencia de que, claro, esto es una novela bastante contemporánea. No te escucho. O realismo, certo realismo que você coloca na sua escrita, que também acho que, não sei, como vem de um pensamento que do século XIX, como você disse, mas como você coloca a realidade atual da Colômbia com a realidade do século XIX, como você tem falado aí. ¿Entendiste, Melba? ¿Cómo hiciste esa conexión de lo clásico con lo contemporáneo? ¿Sí? No, yo creo que yo siempre tenía muy claro que quería hablar de mi malestar, digamos, con Colombia y muy particularmente con Bogotá. Y más bien lo que aquí me sirvió fue entender que eso pues se ha hecho mucho, se había hecho mucho antes y lo hace, por ejemplo, hoy autores como este que les menciono. Y me permitió eso, pues recurrir a esta figura para poder de alguna manera ponerlos a todos a funcionar en un mismo mundo, ¿no? Como a tener que interactuar como personajes entre sí. Bueno, yo voy a aprovechar el gancho de la pregunta de Ana. No sé si alguien tiene más gancho, después me sigue. Pero, Melba, yo leí una frase al inicio de tu libro que me cautivó, porque claro, el título, La Casa de la Belleza, pues me llamó mucho la atención. Y ahí tú, casi al inicio, dices, definitivamente la juventud es un estado del alma. Y ahí yo sé, claro, y bueno, tú ahora nos cuentas esta antesala de que estabas enfadada y demás, que te vuelves a Colombia. Y ahí yo cuando terminé el libro, que me parece, es que me parece un verdadero cuadro de cómo vivimos las mujeres en el mundo, de dónde hemos estado, nosotras podemos decir, las españolas, dónde hemos estado y dónde estamos ahora, pero también imagino que ha habido una evolución. Mi pregunta es, ¿qué parte del libro fue más difícil de escribir para ti? Porque a mí todo me parece muy duro. ¿Y qué historia tiene más peso de veracidad? Puesto que nos has dicho que todo tiene un componente veraz, pero ¿qué es lo? Porque a mí me pareció tan real que yo dije, Dios mío, ¿cómo debió de sufrir la persona que vivió esta historia? No sé, por ejemplo, Karen. Hay una Karen, te inspiraste en alguien, que es la que me parece que al final sufre más por ese fin, ¿no? Ella es muy ingenua, se mete en un mundo muy duro y ella acaba siendo, digamos, la que paga
todos los platos rotos, ¿no? Entonces, eso, ¿qué parte te costó a ti más dentro de ese enfado que ahora comentabas? ¿Y qué tiene más veracidad, ¿no? En el libro? ¿Qué es más real? Además de esas noticias que yo imaginaba, escuchan la radio todo el tiempo, hablan de programas, yo dije, esto tiene que ser real, van al supermercado Éxito, no, esto es real. Yo conozco un poco Colombia y sí, ¿no? Toda la fruta que comen en diferentes zonas, ¿no? Entonces, Bueno, la buena noticia es que Karen se inspira en un personaje real, pero la verdadera Karen se llama Laura y le fue muy bien. No, no tuvo ese desenlace. La verdadera Karen es parecida físicamente, muy guapa, costeña también, madre soltera también, hay una cantidad de elementos similares. Pero a diferencia de Karen, después se formó como visitadora médica y terminó yéndole de maravilla. En Bogotá, trabajando mucho y ganando muy bien, y logró traerse su hijo y un final feliz. menos mal. Lo cierto es que cuando yo la vi a ella me atendió, llevaba muy pocos días en Bogotá y yo no le auguraba un muy buen futuro. La verdad pensé, esta pobre mujer, esta ciudad se la va a devorar, ¿sí? Me parecía ingenua, buena, pero un poco, sí, como ilusa, como estaba saliendo con un personaje que sonaba fatal, que sonaba más muy mentiroso, y ella muy cándida, ¿no? Que también es como algo que me interesaba y me interesa de este personaje, que yo creo que es muy latinoamericano, ¿no? Como esta mezcla de países súper católicos y conservadores, con una sexualidad a la vez súper explícita y súper desarrollada desde una edad muy temprana, más la cosificación de la mujer. Es como, es tan tremendamente complejo, ¿no? Como lo que nos define como sociedades. Y yo pensaba, es como, sí, que nos crían con cuentos de hadas, de la Bella Durmiente y, ¿no? Y las princesas, y todas queremos ser princesas, pero en el fondo nos sacan a un mundo muy salvaje. Y ella sin duda fue una inspiración. Y como digo, por suerte salió muy bien. Lo más difícil para mí de la novela fue que, de hecho, el final era muy distinto. Lo más difícil fue terminar. El final en un principio yo sabía que no funcionaba, pero en la cabeza no me daba para otra cosa. Era Claire, al final, la francesa franco-colombiana esta, acababa salvando, entre comillas, a Karen, ¿sí? Y como de alguna manera rescatándola de toda esta complot en su contra y logrando que ella saliera al otro lado. ¿Mm? Un amigo, este mismo guionista, que además ahora está escribiendo el guión para Amazon Prime, me dijo, esto es insoportable. ¿Sí? Esto esto no puedo, o sea, esta señora es detestable, es arrogante, es soberbia, se cree superior a todos los colombianos y las colombianas y los demás, se cree genia, se cree, ¿no? Y encima de todo, como si eso no fuera poco, va a acabar salvando a Karen. O sea, ya eso es la tapa, eso es imperdonable, me dijo. Perdón lo vulgar que voy a decir, pero dijo, a esa vieja la tienes que joder, ¿sí? Porque no se merece para nada que fuera desde su pedestal moral, ahora además va a salir resultando que tenía toda la razón. Y yo decía, pero ¿cómo? No veo, no encuentro la manera. En fin, eso me llevó incluso estuve en juzgados, hablé con fiscales, me metí bastante como en indagar cómo se resuelven los casos judiciales. Y finalmente, pues sí, buscando un poco cómo la misma Claire podía entrampar a Karen, que es lo que acaba pasando. Además, por algo que no sé si lo percibieron, pero de alguna manera yo lo que sentía era que la misma Claire tiene como una cierta atracción por Karen. No sé si eso lo notaron. Sí, Yo sentía era
como que le atrae a esta mujer y como no es capaz de admitírselo a sí misma, acaba de cierta manera culpándola de algo porque siente que hay algo oscuro en ella y, ¿no? Y endemoniado, en fin. Y es precisamente el hecho de que la atrae, que es paradójico porque es, creo que lo que pasa muy a menudo con las mujeres, que es un poco, acabamos siendo malas, brujas, demonios, mil cosas, porque generamos una atracción que muchas veces es considerada inapropiada. Aquí digamos que la diferencia es que esa atracción se la causa una mujer, que es Claire y que además es mucho mayor que Karen. Pero sí, digamos que llegar a esto fue probablemente lo más difícil. Chicos, ¿más? Sí, venga, Alex. Olá, Melba. Hola. Gracias por tu historia, fue muy interesante leer la historia. Y quería compartir algo contigo, algo que me acompañó durante la lectura, que me angustió, que fue a no oír la voz de Karen durante la lectura. Solo el final del libro que tú diste voz a ella. Y yo me preguntaba todo el tiempo, ¿por qué esta mujer no habla? ¿Por qué esta mujer no habla? Y ahí yo quería saber por qué. ¿Por qué Karen no habló solo al final del libro? Ese comentario me parece buenísimo, buenísimo. Porque de hecho sí, es un tema importantísimo el que acabas de mencionar. O sea, yo de alguna manera, para bien o para mal, no sentía cuando tenía la historia, yo decía, la protagonista es Karen, pero yo no puedo hablar como Karen, ¿sí? Mi voz no puede impostar la de Karen, no tengo ni el bagaje cultural, ni la habilidad, no, por desgracia, para bien o para mal, puedo hablar como Claire, pero no como Karen. Entonces, y sentí, bueno, pues tendré que contar la historia a través de un narrador testigo, ¿no? Que es como se llama cuando la historia la está contando alguien que la presencia de cierta forma. Y fue así como decidí que la historia de Karen la contaba Claire, porque no podía impostar, digamos, la voz de Karen. Y por otro lado, como que en este proceso también me dije, en realidad, este tipo de mujeres tampoco tienen voz, ¿sí? La verdad es que no la tienen, porque justamente ha habido como tanto trabajo como por justamente entre los cuentos de hadas, el catolicismo, el no sé qué, hay tanto ruido, ¿no? Como de lo que se debe pensar y lo que debe ser y lo que corresponde que la voz propia no se desarrolla. Yo creo que llegar a tener una voz propia implica un esfuerzo y un trabajo, ¿no? De autoconocimiento y también muchas veces de autoaceptación, porque muchas veces uno, pues, normal, se censura o le parece, no, yo no debería estar pensando en esto, etcétera. Entonces, al final, lo que empezó siendo más como un tema técnico, digamos, acabó siendo también un tema de fondo. Y era precisamente decir, esta mujer, no sé cuál sería su voz, pero es que no la tiene, ¿no? Probablemente ella tampoco lo sabría. ¿Listo más? Olivia. Sí, dijiste que los aspectos de Colombia es igual, lo semejante con toda América Latina, y es verdad, por supuesto. Yo quería saber que si conociste las otras personas que hicieron parte de la historia. Dijiste algo de Karen, que conoces una chica como Karen, así que fue más feliz. Pero las otras personas, ¿también las conociste? ¿O algo parecido que está en tu novela? Y otra cosa, si las conociste, ¿tuviste problemas con los abogados porque identificaron políticamente algo con un que, por ejemplo, mató, ¿no? Que hizo cosas malas, ¿no? Con la salud, robando las cosas de la salud. Si tuviste problemas con abogados, con políticos, dentro de tu novela por refletir la realidad de nuestros países. Y si conociste a las personas.
Realmente no tuve problemas porque la historia es de ficción, es decir, como digo, toma muchos elementos de distintos casos, muy diversos. No me baso en un caso específico, me baso en montones, ¿sí? Hago como guiños a cosas de la realidad, pero realmente no se basa específicamente en un caso particular que se pueda decir que estoy narrando. Ujú. Perdóname una cosa. Por ejemplo, los nombres. ¿Conocías a la persona con un nombre, pero escribiste sobre esta persona, pero cambiaste el nombre? Un nombre parecido que podría la población o las personas, los amigos, identificar. ¿Sería posible también? No me acuerdo. Pues lo que pasa es que, digamos, como la historia central no se basa en la realidad, sino en ficción, es un Ujú. invento. Realmente no podría haber, no es un retrato de algo que pasó, sino que toma casos, por ejemplo, no sé, los feminicidios, toma cosas, elementos de cosas que pasaban en esa época. Hay nombres, por ejemplo, en ese momento había un congresista apellido Díaz Granados, ¿sí? Como el personaje. En fin, hay varios que incluso coinciden, pero realmente, no sé, yo cambiaba un nombre o un apellido o un... Y justamente ese era el juego, ¿no? Como de alguna manera jugar a los parecidos sin que realmente se pudiera acusar en ningún caso a uno de estar denunciando algo que realmente no se está denunciando, porque es más como un rompecabezas hecho con trozos de realidades, ¿no? Mm. Pero ¿conocías a alguien de estos personajes? No, no No. conocías a nadie. Todo. Realmente no. Ujú. Dice Díaz Granados, paramilitares, los paramilitares. Dice, No, pues no conozco por suerte a nadie. Sí. Vale, Alex. Y doy paso a Ju. No, es que no es una pregunta, pero es algo que me llamó la atención. Luego a la primera página de la novela, que es como, wow, como nunca había pensado yo en una definición así para lo que se tornó la realidad de lo que se exigen de las mujeres hoy en día, ¿no? Que es una frase, ¿no? Odio todo lo que representan estas mujeres no biodegradables de cejas depiladas. Y yo me quedé con esa imagen de mujeres no biodegradables. Yo pensé, qué guay. Sí. Nunca me había pensado, pero es la mejor definición de lo que tenemos hoy en día. Sí. Ah, qué bueno, gracias. Me tocó y me instigó, es verdad. si puedo decir, a leer hasta el final, ya con esa idea de va a seguir en esa línea y me va a sonar bien toda la historia y me encantó, la verdad es que me encantó el libro. Ah, qué bien, me alegra. ¿Alguien más aquí tiene alguna pregunta? Alessandro, una más. ¿Puedo hablar un poco? Sí, un ¿Puedo minutito. hablar un poquito? Estela, un Me minutito. quedé sensibilizada. Estela, Me quedé sensibilizada. Ya te damos la palabra, un minutito. Espera. Ah, sí. Solo un minuto más, vamos. Melba, fue la primera vez que yo he leído los agradecimientos de un libro y que me ha gustado. Entonces, quería saber algo sobre isso, ¿no? Porque foi um processo, parece, a escrita, a novela, não? De escrever, de elaborar a novela. Então, queria que tu explicasse por que os agradecimentos, como escreviste, e que pudesse contar-nos algo sobre o processo de escritura da novela. Porque parece que houve algo de várias mãos, não? Influências y todo más Sí, para llegar al final del libro. sí.
No, hombre, qué lector tan tremendo. Sí. Pues digamos que sí, sin duda pasaron un montón de cosas. Yo comencé el libro recién llegada de Barcelona, en proceso de divorciarme de mi primer marido y bastante descontenta de Bogotá y de Colombia y de mi vida, yo creo en general. En ese proceso me enamoré de mi actual esposo. Me casé por segunda vez y quedé embarazada. Todo eso pasó. Y me fui, tuve una residencia de escritura en los Estados Unidos, a donde me fui desde los 3 meses hasta casi los 6 meses de embarazo, que fue súper interesante además porque digamos que era como, yo fui una mamá tardía, no fui mamá joven, fui mamá mayor ya, y de alguna manera después de darle muchísimas vueltas al tema de la maternidad, no, como que racionalmente yo no quería ser una madre, pero sentía que era como casi una pulsión biológica, como, no sé, tengo que tener un hijo casi, ¿no? Como tengo que hacer pipí, yo que sé, es algo que me pide el cuerpo, no pasa por mi cerebro, muy fuerte y de alguna manera muy rompedor para una mujer que se considera feminista, que se considera educada, que trabaja con la palabra, ¿no? Entonces me sacudió de muchas maneras. Entonces, de alguna forma, yo creo que la novela que empecé era probablemente la de una mujer mucho más segura y convencida de un montón de cosas, como que el amor no dura para siempre, la familia es una mentira, mil cosas, y de pronto en ese mismo proceso, muchas de esas verdades se modificaron para mí. Y en ese mismo proceso, pues que pasaron casi 4 años en el proceso de escritura, también pasé por varios editores, pasé por... Y ese primer capítulo que ustedes leyeron estaba en la mitad del libro. Era un capítulo que aparecía en la mitad. Este mismo que les conté que me dijo que Claire era insoportable, me dijo que el arranque era muy flojo. Creo que arrancaba con alguna de esas escenas de descripciones de los edificios por la circunvalar, en fin, y que había que arrancar con este monólogo. Es decir, yo creo, no siempre es así, yo creo que las novelas siempre todas tienen una vida propia, ¿no? Y que eso es parte de lo fascinante de este oficio, que uno de alguna manera nunca sabe a dónde lo va a llevar. Uno comienza y no sabe dónde va a acabar y siempre es como volver a empezar desde cero. En esta novela en particular sí que intervinieron muchas personas. Fue muy importante, por un lado, el lado documental, todo el trabajo que hice periodístico, pero también los lectores, mi editor, que para entonces fue Marcel Ventura, fue fundamental, y este amigo que he mencionado que se llama Andrés Burgos, que es guionista también. Y digamos que yo siento que sí, que para mí fue importante porque también coincidió con una época de transformación para mí. Bueno, vamos a dar paso a la gente de casa, pero ya sabéis, desde casa, uno por uno, una preguntita para que todo el mundo pueda hablar. Y antes de daros paso, Melba, hay que escribir una novela de la Melba, novela, porque, Melba, madre eu mía, todo lo que nos has apresento. contado hasta ahora es como la novela de la novela, ¿no? Y a veces Sí. incluso mucho más interesante porque a la gente le encantan todas estas microhistorias que van generando. Bueno, entonces, Estela, arranca. Puedo. Ah, que arranca. Melba, me sensibilizou. Como supiste escrever, mesclando esta mezcla de sentimentos de las mujeres, uma tentando ajudar as outras? Em toda a novela se vê isto. As mulheres se ajudam e compreendem a situação de todas. Ve que Karen, sempre que não tinha onde dormir, hallaba uma amiga que lhe seguia a casa
Y ella es una chica que se preocupa con todo, tiene mucho amor, quiere ser moderna, llena de plata, bonita, trabaja mucho. Y eso me sensibilizó en tu libro. No soy una persona que percebe esas cosas, pero la presencia del sexo femenino ayudándose y comprendiéndose me sensibilizó mucho. Mm, Gracias por escribir eso. Gracias, Estela. Pues me alegra que lo hayas leído de esa forma y también me sorprende porque creo que también, así como hay solidaridad entre mujeres, también hay muchísima rivalidad entre mujeres en la novela. Sí, pero Y hay de todo. sí, creo que, sí, creo que hay Pero las dos cosas, ¿no? tu novela no es así. Son personas que se ayudan siempre, de una manera o de otra. Vale, bien. Vale. Bueno, muy bien. No, me encanta porque finalmente sí, uno sabe que uno escribe un libro y el que lo termina de completar siempre es el lector, la lectora, siempre y en cada lector y en cada lectora es un libro distinto. Eso es fantástico. Eso es un Son punto muchos libros. positivo. Es un punto positivo. Sí, claro, no, lo agradezco, sí. ¿Más preguntas desde casa? Vamos allá. Natalie, Natalie, ¿quieres? Venga, abre el micrófono y arranca. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué Hola, tal? Melba, mucho Hola. gusto. A ver, a mí fue una experiencia muy fuerte, la verdad, ¿no? El pasaje que hace de Karen de la violación se me hizo bastante fuerte, difícil, la verdad, ¿no? Estaba yo sentadita en un hospital en el momento con mi madre haciendo los exámenes y Mm. yo leyendo estos pasajes fue bastante fuerte. Yo, déjame tomarme un aliento, un vasito de agua para arrancar un poquito más. Bueno, la verdad que básicamente me ha aclarado muchísimo con tu experiencia personal increíble, con estos cambios que tuviste, ¿no? Con la maternidad, estos cambios de vida. Realmente hace todo sentido. La verdad que es increíble. Quisiera solo comentar, la verdad que no tenemos tanta cercanía con Bogotá y con Colombia, exceptuando el caso de Don Luis, de bibliotecario, ¿no? Que nos acerca bastante de su cultura y su acento, pero yo particularmente no conozco a Colombia, tampoco a Bogotá, pero digamos que lo más cercano que he llegado fue viendo Soy Betty la Fea, y digamos que hay un momento, un tramito donde dice sobre Rosario Trujillo, sobre el acento de Bogotá, este acento fresa, que me he conectado con Marcela Valencia, ¿sabes? Como la rival de Betty, de Beatriz Pinzón Solano. Es básicamente este el acento. Qué bueno, sí. Qué bueno. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, la peliteñida, ¿no? El acento de Sí, la claro, claro. peliteñida. Y sí, básicamente esto me ha encantado bastante y Mm, realmente bastante fuerte la lectura, pero también increíble. Nos suena muchísimas cosas, ¿no? mm. Y muchas gracias por habernos acercado aún más de este universo literario y ojalá que Bogotá se convierta en un lugar aún más, digamos, un lugar digamos que es un lugar que probablemente a lo largo del tiempo ya se ha cambiado muchas las cosas entre las mujeres y la idea de la belleza y estas cosas, pero probablemente, ojalá que toda Sudamérica, el planeta Tierra, el globo terráqueo cambie en este sentido, ¿no? De Sí, la violencia de género y de todo esto, porque si estamos acá discutiendo este tema es porque estamos evolucionando. de Gracias. acuerdo, gracias. Sí. ¿Alguien más? Roberto, ¿quieres comentar algo? Roberto fue uno de los primeros en leer. Ah, María.
María Gleide, luego Roberto, si quieres. María, cuando quieras. Yo no hablo español. Este fue el primer libro que li para participar desta reunião. Porém, observei, apesar da boa explicação, confundi a técnica literária de primeira persona com a própria autora. O tempo eu não consegui definir, o tempo da história. Quanto tempo durou? Aprendi que nas sessões de depilação não se deve usar o celular. Também, quando Karen tanto confiava na autora, e foi a pior desgraça dela, né? Porque foi uma testemunha ou uma prova do dinheiro, né, desaparecido, e que a gente não deve confiar nos outros, né? Enfim, li para participar da reunião e aprendi bastante. E também tenho essas dúvidas ainda. Melba, Muchas gracias. si Sí. tienes algo, te auxiliamos. No, ¿Entendiste? pues entendí bastante, creo. Entendí que entendió que no, que se confundió frente a los cuánto tiempo transcurre en la novela. Ujú. Que no le quedó claro, sí, que no le queda Yo creo muy que es, sí, yo creo que es, no estoy segura, pero serán un par de meses, posiblemente unos meses, no, 3 meses, no sé, no está muy definido, es cierto. Entendí que es el primer libro que lee en español y creo que sí, hablas bastante español, aunque digas que no. Sí que hablas mucho más de lo que yo hablo portugués. Y no, me pareció, o sea, que no sé si hay algo más que me estoy perdiendo que me puedas ayudar, Marta, de sus comentarios. Ella comentaba que se sintió como confundida entre la primera persona y Sí. la voz de Karen y esa primera persona, que era un poco lo que Alessandro creo que comentó, ¿no? Que el Karen no tiene voz hasta el final. Y yo también, uno se está preguntando todo el tiempo, ¿quién habla? ¿Quién Sí. habla de Karen? ¿Quién habla de la Casa de la Belleza? ¿No? Entonces ahí, pero Es imagino... verdad, eso fue un rollazo, porque sí, yo creo que es una novela coral, es decir, es una novela coral en el sentido en que intervienen distintas voces, en algún momento se oye la voz de Karen, la voz de Lucía, entra menos pero entra, está la voz de Claire, y luego hay un narrador omnisciente que va guiando la novela, ¿no? Que está, aparece poco y no opina, pero está. Entonces creo que sí, hay varias capas, digamos, de narradores dentro del libro. Y claro, para una persona que lee por primera vez en otra lengua, esto siempre es un poco más, digamos, siempre un poco, obstaculiza un poco más, pero es decir, la historia creo que ella más o menos entendió porque aprendió que no debe de llevar el móvil a la depilación, entonces, a las sesiones de depilación, ¿no? Entonces, en fin. María, ¿hay alguna cuestión más que haya quedado sin responder? María Cleide. ¿Está todo respondido? Não, está respondido. Obrigada. Vale, muchas gracias. Roberto, me gustaría escucharte porque sé que leíste la novela y tienes una opinión formada. Vamos allá. Bueno, buenas noches a todos. Para mí fue
chocante las primeras páginas, muy duras, ah, y mismo toda la narrativa bastante pesada, pero creo que reflete y mucho la realidad, ¿no? Como deciste, de Colombia y de gran parte de América Latina, como en Brasil tenemos problemas también muy que se parecen mucho con la historia que fue contada. Me gustó mucho, ¿eh? La lectura fue fácil, así, porque me entretenió mucho. Gracias. Esto, Entonces, ¿algo más que queráis añadir? Sí, Alessandro tiene una pregunta más, entonces la última, vamos a cerrar con una... Sí, no, vamos allá, venga, una más, y luego porque es casi medianoche en España. Antes de Alessandro, Melba, yo simplemente quería decirte una curiosidad. Normalmente damos 2 meses para que la gente lea los libros que ponemos en el Club del Libro. Y lo que me pareció curioso, sobre todo por ejemplo con Olivia, cuando le dije el Club del Libro, me dijo, ese libro es muy grande, se va a demorar mucho para leerlo. Y yo la estuve molestando mucho rato para que comprara el libro y para que participara. Y ella reticente, decía que no, que tal. Y ya por fin la convencí y no había terminado febrero. Me dijo, ya terminé. Le dijo, ¿ves que el libro no era tan grande así? A Roberto también le pasó lo mismo, él lo leyó en pocos días también, me dijo, ya acabé. Entonces, al final es eso, ¿no? Creo que la conclusión... Aunque es demasiado duro, la Sí. lectura Como soy, fluida. Sí, como sí. soy mala de comprensión, tuve que leerlo 2 veces. Ah, Muy bien, muy bien. Muy bien. Exactamente. Y como comentaba Natalie, hay momentos en los que uno tiene que parar, respirar y volver a la lectura. Pero eso también nos ayuda a tomar un café, a reflexionar sobre lo que nos está contando, que creo que a veces también vamos en los libros un poco acelerados y volver a la historia y reflexionar sobre la verdadera importancia del mensaje que en este caso Melba nos estaba transmitiendo. Alessandro, pregunta. Pregunta para finalizar. Pregunta. No, porque tú dijiste que Cari sería cándida, inocente, pero no he visto estas características en Cari, porque cuando se da el giro del personaje, me parece muy fuerte y consciente de sus actos y incluso, ¿cómo se puede decir? Muy consciente de lo que estaba haciendo, lo que quería hacer y ser también, ¿no? Aunque ella se alejó de su objetivo de ganar dinero para traer su hijo, ella se demostró fuerte para seguir viviendo. No sé si soy... Sí, es también muy, muy cierto. Es decir, yo creo que también aquí hay una intención de mirar la rivalidad femenina. Yo creo que esta es una novela que también habla sobre eso, porque yo creo que ahora que el feminismo ha cogido tanta fuerza, a mi modo de ver el feminismo particularmente norteamericano, que es el que más, no sé, el que más tiene fuerza en general, más ruido hace. A veces es muy puritano, ¿sí? Muy puritano en el sentido de querer que las mujeres seamos siempre muy buenas, muy valientes, o las víctimas, pero es como si no pudiéramos fallar, no podemos ser humanas, equivocarnos y ser crueles o ser torpes o ser diablas o lo que sea y seguir siendo mujeres que merecemos un espacio en la sociedad. A mí me genera eso mucho conflicto, ¿no? Como esa cierta idealización de la mujer para decir que la mujer merece lo mismo que el hombre, pero es que la mujer es un ideal todavía, ¿no? Yo creo que Karen se vuelve más humana, probablemente,
en la novela, justamente en la medida en que se vuelve también predadora y también entra a rivalizar y entra a competir y entra a querer un espacio en la sociedad y, ¿no? Y a buscarse su lugar y a guerrear con las demás. Creo que es cuando más uno siente que ahí hay una persona, ¿no? Y que de cierta manera yo creo que no siempre tenemos por qué idealizar los valores femeninos, sino más bien reconocer justamente eso también como un derecho, ¿no? Y como una posibilidad, que ser mujer también es todo eso y también es válido, ¿no? De cierta forma, yo creo que hay algo de eso ahí también. Por otro lado, algo que no he dicho, bueno, no sé, pues Brasil es un país muchísimo más grande y muchísimo más rico y en fin, hay montones de diferencias respecto a Colombia, por supuesto, pero uno de los problemas muy grandes de Colombia de siempre, además, no es reciente, es desde siempre, es la impunidad. Es que no sé cómo funciona esto en Brasil, pero en Colombia más del 90% de los crímenes quedan impunes, ¿sí? En fin, de todo, de la corrupción, la violación, todo. Es decir, no pasa nada. Es un poco la sensación de... Y a mí me interesaba en la novela también de alguna forma al final, queda como, no sé, como de cierta manera sugerido que el papá de Sabrina va a hacer justicia por mano propia, porque nadie ha querido, realmente nadie se hace cargo del qué pasó, cuál fue el crimen, cuál fue el feminicidio de su hija y quién va a pagar por él. Y uno, de cierta manera, se hace una idea que eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Y yo creo que sin quererlo, por supuesto, y no es justificable en lo más mínimo, pero de alguna manera se vuelve cuando uno ve, ¿no? Como la humanidad detrás de una persona y el sufrimiento que hay y la idea de un Estado que no se hace cargo. Eso permite como otra aproximación a la lógica que vivimos, que en Colombia, no sé en Brasil, en Colombia es muy caníbal, o sea, en Colombia hay mucho de ojo por ojo, diente por diente y la revancha y sálvese quien pueda, y no, pero es justamente porque no hay unos mecanismos legítimos que hagan su trabajo, ¿sí? Digamos que yo ahora que vivo aquí, pues tengo dos hijos pequeños y sí, pues cada tanto volvemos a la idea de cuándo vamos a volver, ¿no? A Colombia, el año entrante o el siguiente Y es como esa ambivalencia, yo creo, de todos los que amamos nuestro país, pero a la vez nos genera una complejidad de malestar y de angustia y de, ¿no? Y pues hasta ahora, por ahora estamos aquí y en parte es porque justamente yo digo, porque es que en mi país, yo le digo a mi esposo, Colombia es un país para adultos, ¿sí? Y mis hijos tienen 10 y 7, entonces no han llegado, no han llegado a ese momento. Es un país para mayores de 18 años, ¿no? Como... y a la vez, claro, es lo que me dices, el problema es que tú no puedes llevar unos niños educados en un estado social de derecho, caídos del zarzo, porque un poco, no, o sea, que se creen que todo, que siempre alguien proveerá y que la policía los defenderá y que a un país como Colombia, porque entonces no sobreviven. Es como si sueltas una gatita angora en la calle a que se defienda. No. Entonces él dice, hay que llegar, ellos tienen que coger calle, ¿no? Como aprender a... Y es curioso, es interesante porque son como las discusiones familiares y al mismo tiempo yo creo que uno está hablando mucho de, pues, de todo lo que pasa en nuestros países, ¿no? Y todos esos valores también que uno ve como la contracara de esas deficiencias son unos valores tremendos, como uno ve en Brasil o en Colombia, que es la capacidad de la gente de salir adelante, como sea, de rebuscarse la vida, de ponerle buena energía a todo. Entonces es esta dificultad de uno decir, pero qué difícil que todo eso tan positivo tenga esa contracara, ¿no? No sé, sí. Es eso. Aplauso para Melba. Un minuto, un minuto.
Os quedáis todos ahí, que vamos a hacer la foto familiar desde aquí y los que estáis en casa también. Entonces, vamos a girarnos nosotros. Juliana, Luego te Juliana. mando la foto, Vamos a Melba, ¿vale? poner Luego hablo mejor. contigo. Vale, vamos a ponernos rápidamente. Venga, chicos, que es tarde allá y la gente necesita también descansar. Ven, Juliana, para acá. Venga, vamos allá, os ponéis por ahí, venga, venga. Eso. Voy a intentarlo yo, no sé qué va a salir. Soy la Luisa. Vamos allá. No, necesitas ponerte así. Para no. Sí. A ver, yo enfocando aquí. Sí. No sé, chicos. Bueno, yo voy. ¿Todos? Allá voy, allá voy. Y ahora sí, voy así, mejor para Sí. garantizarlo. Bien, no pasa nada ahí, listo. Pero sonreír, ¿eh? Ah, Que la Casa de la Belleza tuvo un buen final. Un maravilloso final. sí. ¡Listo! Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Adiós. Melba. Buenas Felicidades. noches. Chao, Vaya chao. muy bien. Gracias, Chao, Melba. chao. Gracias. Sí. Buenas noches. Tchau, gente. Buenas noches, Melba. Buenas noches. Buenas noches, Tengas una linda Melba. noche. Hasta